Bendiciones, hermanos y amigos. Entramos a la lección número 9. Anden como sabios. El texto para toda esta semana dice así: miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Bendito y amado Señor que estás en los cielos. En esta nueva lección, que nosotros estemos ofreciéndonos diariamente a Cristo como ofrenda viva para el Señor. Eso es andar como sabios. Amén. Para hoy sábado, introducción a la lección número 9. Leeré a continuación a Efesios 1, 5 del 1 hasta el 20, que será el estudio para toda esta semana. Efesios, el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 20. Capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redargüidlas. Porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Mas todas las cosas, cuando son redargüidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu, hablando entre vosotros con salmos, y con himnos, y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mis hermanos, esta es la introducción de toda la lección de esta semana. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? De cómo debe andar el cristiano. Quiero decir que Jesucristo nos llamó la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque cuando aceptamos a Cristo, que es la luz del mundo, somos iluminados por su presencia intestina. Y al habitar Cristo, que es luz, en una persona vaciada de tinieblas, porque la luz es ausencia de tinieblas. Cuando aceptamos a Cristo, nos convertimos
en hijos de la luz. Y Cristo es la luz del mundo. Y andar en la luz significa llevar una vida parecida a la vida de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice: miren con cuidado cómo andan, es decir, cómo se conducen, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa andar como sabios? Andar como sabios, Jesucristo lo enseñó en el Sermón del Monte cuando dijo: cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, será comparado a un hombre sabio. ¿En qué consiste la sabiduría del hombre que pone como ejemplo Jesús? En que edificó su casa sobre la roca, sobre la Petra. Y si nos vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 6, dice: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. ¿Quién es la Petra? Cristo es la piedra. Cristo es la roca. Entonces, cuando una persona edifica su casa cuando Dios creó las zapatas del planeta para luego hacer del planeta toda la hermosura de plantas y animales. Pero primero puso la zapata, y la principal piedra angular fue la palabra, es decir, Cristo, el Verbo encarnado. Cristo es un arquitecto, y todo arquitecto elabora sobre piedra firme. A veces yo me quedo pensando en los edificios altos de Dubái. Y para que esos edificios resistan la arena, necesita una zapata de granito o de piedra sólida para soportar edificios altos de 80 pisos, como hay en Dubái. Esos rascacielos que hay en Manhattan, las Torres Gemelas, el edificio Chrysler, el Empire State, esos edificios están fundamentados en piedra granito, que es muy dura. Y a propósito, Nueva York comenzó a hundirse por año 1 milímetro, comenzó a hundirse, y eso representa una preocupación para las autoridades que han hecho edificaciones altas. Pero la palabra de Dios nos dice que el hombre sabio edifica la casa. ¿Qué casa? El carácter. Cuando nosotros edificamos el carácter sobre Cristo, que es la roca, la piedra angular que menciona Efesios 2, esa piedra angular es la que sostiene todo el edificio y no cae. Por eso es que vienen vientos y ríos y combaten a la casa y no cae. ¿Por qué no cae? No cae porque está cimentada sobre la Petra, sobre la roca que es Cristo. Cuando edificamos el carácter, edificamos la vida nuestra sobre Cristo, no puede venir un río de tentaciones
y de problemas, pero si estamos cimentados en Cristo, diremos como el salmista David: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Salmo 46. Eso es estar fundado sobre la roca. Eso es lo que se llama ser sabio. Edificar una casa que cuando vengan las riadas y las tempestades y el alto oleaje, la casa se mantenga impertérrita, sin daño alguno, porque la zapata, el cimiento que tiene, es tan sólido que ni el río ni el mar puede corromper o corroer sus cimientos, porque es roca ígnea, roca fuerte, roca probada por los hombres y por el tiempo. Y Dios nos manda que, ya que como somos luz, andemos como personas iluminadas. ¿Y por qué personas iluminadas? Porque la Biblia dice en el Salmo 119, el versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El que estudia la Biblia se está llenando de luz a diario. La Biblia es una fuente de luz que ilumina los rincones más recónditos y saca lo malo desde allá, para que la luz penetre, permee toda la habitación y todo lo malo salga. Eso es ser sabio. La luz que Dios nos ha dado, obedecerla. Cuando nosotros obedecemos la luz de la palabra de Dios, nos convertimos en hijos de luz. Porque dice un principio de física, dice: todo objeto que vuele a la velocidad de la luz se convierte en luz, porque para poder desplazarse a la velocidad de la luz tiene que ser luz. Y es lo que Dios quiere, que nos acerquemos tanto a Él que podamos ser atraídos por esa luz y aumente la velocidad a 300,000 kilómetros por segundo, que es el desplazamiento de la luz. Entonces nos dice: aprovechando bien el tiempo. Hay que sacarle provecho al tiempo. Es lo único que Dios no nos devuelve, el tiempo. Dios nos da el tiempo y jamás volverá a nosotros. Tenemos que usar sabiamente el tiempo. El tiempo es lo más importante de una persona. ¿Por qué? Porque vienen días malos. El mundo va de mal en peor. Personalmente yo, que viví un tiempo bueno, tengo pena a esta nueva generación, que nada es malo. Una generación basada en los vicios, en las drogas, en los juegos, en la fornicación, en todos los placeres, fútiles, placeres transitorios, placeres del momento que no llenan, porque el que toma alcohol mañana vuelve a tomar porque no se llenó, y pasado mañana vuelve a tomar porque no se llenó. Y así pasa que tiene una mujer hoy y otra mañana. La que tuvo hoy no satisfará la de mañana, y así sucesivamente, porque el pecado es una droga. Y como es una droga, tú tienes que estar constantemente usándolo para que tú sientas el placer instantáneo o momentáneo, el fútil placer. Entonces el apóstol Pablo en esta lección, en el texto central, nos dice: por tanto, no seáis insensatos. Dice, ¿qué es la insensatez? Sabiendo que una cosa te hace daño, no te la tomes. Pero insistir en lo que nos hace daño, eso es insensatez. Alejarnos de la luz y servirle al diablo, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, automáticamente nos estamos
acercando al diablo y él toma el control de nuestros apetitos y pasiones. Y déjenme decirles, ser sabio es echar la suerte con el vencedor que es Cristo Jesús. Se nos fue el tiempo. Continuamos con este estudio mañana. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero, dele clic a la campanita e invite a otros a la suscripción. Para mañana domingo vamos a estudiar de la lección número 9, sino acciones de gracias. Dios nos bendiga.